les espero avanzar un poco más con respecto por lo menos a 5 pasajes muy claros y claves en el libro de Isaías que nos hablan de la época de la Navidad y que nos enseñan el propósito de Jesús. 800 años antes de Cristo ya se estaba profetizando para qué vendría el Salvador, cómo vendría el Salvador, cuál sería el propósito de este Salvador. Y va a mostrar promesas que se cumplieron en Cristo, que se aplican a todos los que creemos en el Señor Jesús. Promesas exactas, perfectas, que solamente están en el propósito de Dios y que la podemos aceptar y recibir todos. La primera está en el libro de Isaías capítulo 7, en medio de una gran lucha política y una gran amenaza militar contra la nación de Israel. Para este tiempo estaba gobernando el rey Acaz, y este rey Acaz no tenía la confianza puesta en el Señor. Tenía 2 naciones que estaban amenazándolo, así que él va a pedirle a los asirios, al imperio dominante de la época, que le venga a proteger, que le venga a ayudar. Va a buscar esta alianza militar y va a intentar con sus propios medios, estratégicamente, controlar el futuro. El problema de lo que está pensando el rey Acaz es que rechazaba la protección de Dios. En vez de buscar la guía del Señor y acercarse en oración a Dios para encontrar la respuesta, lo que él va a hacer es a través de su propia humanidad, sus propios pensamientos, experiencias o capacidades, buscar la ayuda de otro rey pagano, de otro rey totalmente. Y de esta manera rechaza al Señor. Así que el Señor le da un mensaje claro al rey Acaz a través del profeta Isaías. Él le va a decir que no tema, porque Dios siempre está en control. Le va a decir que el Señor haría pedazos a los reyes, a los imperios que estaban en contra de su nación. Pero, y además le da un ejemplo, agarra 2 pedazos de palo, prendido fuego ya por ser consumidos, y le llama tizones, ¿no? Y dice, tus 2 enemigos son como estos 2 palos, son como estos 2 tizones, humean, son puro humo, pero no tienen fuerza, pero nuestro Dios es más fuerte. El capítulo 7, el versículo 10, continúa esto, y el profeta le dice ahora, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en la tierra. Cualquier señal, lo que se te antoje, pide una señal. Pero el rey responde, no pediré y no tentaré a Jehová. Y aparentemente su respuesta es muy piadosa, pero en el contexto lo que uno ve, o en la vida de Acaz, lo que uno encuentra es total incredulidad. Él dice, yo no le voy a hacer eso a Dios, pero porque él ya había resuelto hacer alianza con el rey asirio, con el emperador. Así que rechaza las palabras del Señor. Pero el Señor de igual manera le responde por medio del profeta Isaías. Pida señal o no pida señal, el Señor te va a dar una señal. El Señor te va a dar una señal de su amparo, de su mirada sobre el pueblo. Y el versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aunque tú estés rechazando la señal, rey, el Señor te va a dar una señal, y es que una virgen, ¿no?, concebirá. Y su nombre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y muchas gracias por el café. Y este es el nombre de la esencia de la vida cristiana. Este es el nombre que identifica a todos los que nos hemos acercado al Señor a través de Cristo, que Dios está con nosotros, que no es distante, que no está lejos de nosotros, sino que está con nosotros para luchar nuestras batallas, porque Él es un Dios presente, un Dios que está en los conflictos, en medio del conflicto.
Un Dios que está en medio del caos y de la confusión, de los momentos de la soledad, de la pérdida, del desconsuelo. Él es Emmanuel, Él es el Dios que está en medio de los conflictos, está presente. Siempre Él está presente. Aun cuando viene la soledad o cuando viene la depresión o cuando nos visita el desierto, el Señor nos ha dado una promesa. Le da una promesa al rey, pero le da una promesa al pueblo entero y se aplica, ¿no?, justamente en esa época y después, 800 años después, en la vida de Cristo y de la nación, pero se sigue aplicando en todos los que seguimos creyendo en Él. Emmanuel, Él está con nosotros. Y como diría más tarde uno de los hijos de Acaz, que se llamaba Ezequías, en segunda de Crónicas 32:8, dice, con él, hablando de otro ejército, en una situación muy similar a la que pasaba Acaz, una amenaza, dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Para ayudarnos a pelear nuestras batallas. ¿Quién está? Dios. Con Él está el brazo del hombre, el brazo de carne. Y aquí vemos esto que tiene que ver con el humanismo y con el cristianismo. El humanismo se basa en el brazo de carne, en el hombre, en la fuerza personal, en el orgullo, en la capacidad, en el dinero, en el carisma, en el intelecto, en la experiencia, en los contactos, en las capacidades de generar, relaciones. Esos son todo humanismo, filosofía, pensamiento. Pero con nosotros está el Señor. El salmista también lo iba a decir, que ellos confían en carros y otros confían en caballos, es decir, en la fuerza de un ejército, en el poder del hombre. Pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Y en el Antiguo Testamento una y otra vez se repite cómo todos los hombres que intentaron apoyarse en sus fuerzas siempre fracasaron. Es más, era un desafío a Dios, aquellos reyes que teniendo al Dios Todopoderoso intentaban confiar en su fuerza. En algún momento el rey David censó al pueblo. Esto de censar era para darse cuenta cuántas personas tenían para el ejército, para pelear las batallas. Y entonces si había muchos hombres, la confianza crecía, quería saber. Pero el Señor vino con juicio diciendo que Israel no dependía de un censo o del número de personas del ejército, de cuántas personas podían pelear. Israel dependía del Señor, de que Él era el Dios que gobernaba todo, que tenía la fuerza para liberar. El Señor mostró a través de un hombre llamado Gedeón que con 300 hombres pudieron destruir a 32,000 por la estrategia divina. Y una y otra vez el Señor nos muestra que todos aquellos que confían en ellos siempre fracasan. Todos aquellos que se apoyan en su confianza, en su experiencia, siempre llegan a un punto donde no pueden seguir más, se encuentran vulnerables delante del enemigo. Pero la promesa del Emmanuel surge no en medio del palacio cuando estaba todo bien, sino cuando estaba un poder de amenaza contra ellos. Cuando había conflicto, cuando había dolor, cuando la diplomacia política había caído, ahí el Señor les está diciendo: yo estoy con ustedes, Emmanuel. Hay una señal, yo estoy con ustedes. El intento humano de salvarse va por un lado, pero el Señor siempre rescatándonos de esas fuerzas humanas y diciéndonos: depende de mí, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Respondiendo con la promesa, ¿no?, que no tenía que ver con que Dios levantaría a un rey militar en la época, a un hombre fuerte que enviaría más dinero, sino que la promesa del Señor es la respuesta para la nación en aquel tiempo. ¿Y saben cuál es la respuesta del Señor para Israel y para sus hijos, para todos los creyentes? La respuesta es un niño,
un niño nos es nacido. Esa es la respuesta de Dios para Acaz. Esa es la respuesta de Dios para Israel en medio de la amenaza política. Pero esa también es la respuesta de Dios más tarde para la humanidad. Es la respuesta de Dios para nosotros, un niño. Y en esta época de Navidad recordamos a ese niño. Ese niño es Cristo. Lo que está profetizando 800 años antes Isaías es sobre el Cristo, el Mesías, sobre un niño. Porque el Señor nos da esta promesa. Así es el Evangelio. El Evangelio es contraintuitivo. El Evangelio no es como nosotros pensamos que va a pasar. El Evangelio del Señor rompe la razón, como hablamos el otro día sobre la sencillez de la Navidad, ¿no? Y cómo el Señor planea y cómo Dios tiene métodos tan diferentes a los nuestros. Y necesitamos pensar cada uno de nosotros esta mañana sobre esto. Pensar en si estamos apoyados en la razón o estamos esperando la respuesta de Dios por métodos humanos. Un préstamo, un contacto, un medicamento, alguien que asesore, un psicólogo, un poder político, un golpe de suerte, el Kini 6, se lo han ganado varios en estos días. Bueno, y algunos están pensando siempre una respuesta humana. A veces venimos a la iglesia y decimos tener fe, pero realmente dejamos al Señor aislado, su poder, la veracidad de su palabra, las predicaciones, y en la vida práctica nos comportamos como Acaz. Nos olvidamos de la promesa del nacimiento de Cristo, la promesa del Emmanuel. Más tarde, Mateo capítulo 1, versículo 23, Mateo, el evangelista, va a recordar y va a aplicar esto que el Señor dijo a través del profeta Isaías al nacimiento de Cristo. El versículo 23 de Mateo dice: «Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. El ángel le va a decir que su nombre será Jesús. Pero Mateo está contando en este contexto y está tomando literalmente Isaías 7:14 y lo está trayendo al momento donde está María y José, ¿no? Y el Señor anunciando la venida del Salvador a través de un nacimiento virginal. Y entonces él toma literalmente estas palabras y dice: esto significa Dios con nosotros. Un niño nos será dado, un niño será dado a la humanidad. Un Salvador será dado a la humanidad. Y ese Salvador es Dios viviendo con nosotros, Dios estando con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, se llama Jesús. El Emmanuel, su traducción, que es Dios presente, Dios cercano, Dios siempre conmigo. Ese Emmanuel se llama Jesús, su nombre es Jesús. La falta, acá tenemos un celular del pianista, puede ser. Acá tenemos, nos puede pasar a todos, así que no pasa nada. Si te van a dar plata, que después decirle. La falta de fe de Acaz no es algo único en la historia. La falta de fe de Acaz es algo que se repite en muchos de nosotros también. Ese esfuerzo humano por controlar la realidad a través de nuestros propios métodos, de nuestros propios esfuerzos. Queremos tratar de controlar todo. El tema es que muchas veces llegamos a que la realidad no la podemos controlar con dinero, ni con trabajo, ni con palabras, ni con deseos, ni con nada. Llega un momento, a veces vamos resolviendo, a veces tenemos un as debajo de la manga para decir, volví a ganar. Pero llega un momento donde ya no hay ni as, ni manga, ni fuerza, ni capacidad. Y es ahí tristemente donde algunos terminan hundiéndose más en su orgullo, en su dolor, o algunos usan ese hundimiento como un trampolín para volver a mirar al cielo y para resurgir confiando en el Señor, quien nos puede rescatar
de nuestras propias miserias humanas. Al final solemos olvidar la palabra de Dios, la rebajamos a que quede simplemente como algo poético, como que la iglesia es un lenguaje distante a nuestro lenguaje, a nuestra vida misma. Como que todo lo que se habla de fe y de Dios omnipotente y que Él puede liberar y sanar, lo dejamos a un lado. Nuestra primera búsqueda, antes que la oración o que alguien ponga la mano sobre los enfermos, es sobre alguien que aplique la medicina y corremos al hospital. Nuestra primera búsqueda, antes que un consejo y la oración y el ayuno, es ver cómo encontramos respuesta económica en un banco, en un compañero, en un familiar. Y empezamos a dejar la fe a un lado. La fe donde sabemos versículos de memoria sobre sanidad, sobre provisión, sobre fortaleza. En medio de crisis emocionales familiares, antes de buscar la palabra del Señor y libros y devocionales y ayuda espiritual para resolver nuestras situaciones matrimoniales, corremos a un psicólogo, corremos a alguien que nos pueda ayudar a alivianar nuestras almas, nuestras situaciones desesperanzadoras, pero encontramos que son simplemente remedios que no tienen solución, que simplemente atacan un momento la angustia, pero que no limpian. Y sigue siendo la palabra de Dios la única que puede sanar, la única que puede bendecir, la única que puede restaurar. Y ahí nos encontramos, y no lo digo desde la acusación, lo digo desde la experiencia y desde la lucha. He aprendido en mi vida, a través del dolor y de los fracasos, que tengo que buscar primero al Señor, que tengo que vivir lo que predico, que tengo que vivir lo que he memorizado, lo que he estudiado, que rápidamente, frente a la realidad, muchas veces he dejado la palabra de Dios a un lado y se me olvida todo lo que estudié y todo lo que aprendí y todo lo que oré y todo lo que canté y todo lo que enseñé. Y que cuando viene la situación es cuando necesitamos aprender a pararnos en la palabra del Señor, en la verdad de la palabra de Dios. Recuerdo hace años atrás, frente a problemas familiares, hablando con mis padres, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Sacamos un préstamo? ¿Querés que hablemos con el de allá? ¿Qué podemos hacer? Que vaya un psicólogo. Y recuerdo que mis respuestas eran las más sinceras, pero las más distantes de la vida cristiana. Y me di cuenta que mi fe y mi vida iban por dos caminos totalmente diferentes. Que lo que hablaba y lo que sentía y lo que creía era totalmente opuesto, diametralmente opuesto a lo que realmente el Señor estaba esperando de mi vida. Así que empecé a pensar sobre esto en varios episodios de mi vida y a decirle: Señor, yo no quiero esto, yo quiero realmente que tu palabra, que tu verdad, que lo que dice la Biblia, ello sea lo que realmente caminemos, lo que realmente hablemos, lo que realmente creemos. No, en la escuela, pastor, a mi nene hay otro nene que lo empuja y que le pega. No, hay que enseñarle boxeo al nene. Hay que ver cómo se defiende. No se puede dejar pegar. Y yo alguna vez lo he pensado y alguna vez le dije a mis hijos: che, vos una vez, 2 veces, 3 veces no, vos me avisás. Pero la Biblia no dice eso. Y nos enojamos con lo que dice la Biblia, ¿no? No nos gusta poner la otra mejilla, perdonar, hablar, apelar el diálogo, saber ayudar a gestionar esas problemáticas de la manera bíblica. Y así un montón de conceptos en la vida misma, en los negocios, en los intereses, pero la palabra de Dios sigue estando ahí, vigente, y sigue siendo la palabra de Dios y la verdad. Y los que siguen su verdad siguen teniendo los beneficios de su verdad. Pero ¿cuántos de nosotros decimos algo los domingos a la mañana
y vivimos otra cosa los domingos a la tarde, hasta, bueno, todo el tiempo en realidad. Seguimos viviendo una vida como Acaz. No, no vamos a tentar al Señor, no vamos a pedirle esto al Señor. No, Dios te da señal que Él está contigo. Amén. Y que Él es el Dios, que Él es la promesa, que Él es el Señor, que Él va a actuar por nuestra incredulidad, que Él va a actuar a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de la incredulidad de Acaz. El Señor actuaría. Él sigue diciéndoles al pueblo: yo estoy con ustedes. El gran Emanuel sigue con nosotros. Amén. ¿Alguna vez trataste de solucionar un problema por tus propias fuerzas y terminaste viendo que era imposible solucionarlo, que no había manera como tú podías solucionar ese problema, pero que intentaste una y otra vez te diste cuenta que era más difícil de lo que lo podías? Lo más sorprendente de esas situaciones, de esa experiencia, es que Dios nunca se va, o Dios nunca se fue cuando tú trataste de solucionar el problema. Que cuando tú ignoraste al Señor, o cuando yo ignoré al Señor, Él nunca se fue, Él siempre estuvo ahí, porque Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Y aunque Acaz estaba obstinado y había cerrado su corazón, como muchos de nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, el Emanuel está con nosotros, está ahí. Cuando volteas la mirada después de haberlo hecho todo, el Señor sigue ahí, porque Él es Emanuel. Él estaba ahí cuando volteaste la mirada, porque Él te ama, porque aunque tú pidas o no pidas la señal, como Acaz, aunque tú creas o no creas, Él es el Dios que nos ama y que ha venido a estar con nosotros. Y lo que tenemos que tratar es de ignorarlo menos, de ser menos indiferentes. Lo que tenemos que hacer cada día más es acercarnos más al Señor, porque muchos lo van a rechazar, pero otros van a abrir sus brazos y van a creer en Él y van a recibir la promesa del Dios con ellos, el Dios presente. Y van a dar testimonio y decir: todo esto que vivo y que paso no es otra cosa que Dios solucionando mis problemas, que Dios amándome, que Dios conmigo, que es su gracia abundante que es la que me sostiene. ¿Cuántos dicen amén a esto? Otra de las frases de Isaías, ahí en 7:14, es: una virgen concebirá, ¿no? Es el lenguaje de Isaías, que es escandaloso. Una joven sin relaciones dará a luz un hijo. No solamente es algo que desafía la lógica humana y la experiencia humana, sino que sobre todo desafía la autonomía, el humanismo, la manera del hombre de intervenir, de meter la mano, de meter la pata. Desafía esto de la intervención del hombre y nos habla de que la salvación, la gracia, el perdón es puramente bendición de Dios. Es obra de Dios, que el nacimiento virginal sería un acto de Dios sin ayuda de los hombres, que la salvación viene de arriba, que el perdón viene de arriba y no de ningún esfuerzo humano, y que las cosas que son verdaderamente eternas vienen de arriba, y los seres humanos solamente tenemos que recibirla y aceptarla. Y eso, el Evangelio por eso choca contra nuestra humanidad, porque los seres humanos por naturaleza siempre queremos hacer algo, y a eso le podemos llamar religión. Una de mis definiciones de religión es todo esfuerzo que el ser humano quiere hacer para agradar a Dios. Es todo esfuerzo humano. La religión es esa fuerza, esa capacidad humana de querer hacer las cosas, de querer tener los beneficios de Dios por sus propios esfuerzos. El beneficio del perdón, del cielo, de la eternidad. Y entonces alguien quiere ser perdonado humanamente, pero es imposible porque la paga del pecado es la muerte. Alguien quiere llegar al cielo por sus buenas acciones, pero el Señor dice que las mejores acciones de una persona son como trapos de inmundicia delante del Señor. Que las mejores acciones sin la gracia, sin Jesús, son para el Señor repugnancia. Las acciones humanas
donde no están apoyadas en la gloria de Dios, para Dios son asco. Por eso puede haber alguien filantrópico, alguien político, alguien con un corazón enorme para ayudar a los pobres. Pero si ese corazón no está bajo la gracia de Dios y para glorificar a Dios, Dios ve a ese hombre como un enemigo, aunque le haga el bien a los demás. Dios ve a esa mujer como una persona totalmente opuesta al reino, porque el reino de Dios se basa en la gloria del Señor. Así que todo lo que hagamos tratando de robar la gloria a Dios, dejando en la gente ese pensamiento de si soy yo o fue Dios, o si fue la mitad Dios y la mitad yo, o si fue el 90 Dios y el 10 mío, será para Dios un rechazo profundo. Él rechaza a los orgullosos, pero Él bendice a los humildes. Él levanta a los sencillos. Por eso, hablar de la salvación sin la ayuda humana para los seres, para las personas, para los humanos, es algo humillante, es algo incomprensible. Pero la Biblia afirma muy bien, acá nada tiene que ver el hombre, como acá. Soy yo el que les voy a dar la salida. Vos no tenés que hacer nada. Yo les voy a dar al Emanuel, yo voy a estar con ustedes. ¿Y cómo nos cuesta confiar en eso? ¿Cómo nos cuesta decir, mirá, lo que tienes que hacer es no hacer nada? Lo que tienes que hacer en tus problemas es no hacer nada. Es confiar en Dios. Es confiar en Él. Es embajar tu orgullo y humillarte delante del Señor. Es darle la gloria al Señor, es buscarlo en oración, es encontrar de Dios la idea, la manera. El Señor les daría un niño a través de una virgen. Y Cristo no es la idea de los hombres, Cristo es la idea de Dios. Cristo no es el ingenio humano para responder a el pecado. Cristo es la sabiduría de Dios, es el amor y la gracia de Dios, es el regalo del cielo irrumpiendo en la humanidad de manera gloriosa para solucionar el problema más grande, el problema del diablo, pero sobre todo el problema del pecado mismo que nos condenaba. Él es el Emanuel con nosotros que puede responder y resolver el único problema que nosotros no podemos resolver, es el problema del pecado, que nos condena y que trae todos los demás problemas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un codazo al que tiene al lado, si no te pierdas, no te vayas en la mente. Dios por su amor nos ha dado lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? A un Dios presente, a un Dios con nosotros. Que necesitamos un Salvador, un Redentor, alguien que nos ayude. Ese hombre al lado de la cruz le dijo, Señor, no me dejes solo. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y tal vez será muy difícil pensar en ese hombre al lado de la cruz. Pero ese hombre ya sabía que iba a morir. Él le quedaban horas nomás para morir. Ya no había esperanza, pero por alguna razón, al ver hacia su costado, este hombre encontró que en el medio, ¿no?, al lado suyo había un Salvador, un Rey, un Señor, el Dios encarnado, muriendo en la cruz. Y él decidió poner su fe donde nadie en ese momento quisiera poner su fe. Pero él vio más allá de la situación física y encontró que en estos ojos de Jesús, que la presencia del que estaba allí a su lado era poderosa. Y él le dice algo glorioso: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él sabía que ese hombre estaba muriendo al igual que él, pero que no era un hombre al igual que él, que era el Rey de Reyes, que era el Señor de Señores, que tenía un reino que no era de este mundo. Él sabía muy bien que él podía rescatarlo de la muerte, del infierno. Es que a veces tenemos problemas, tal vez económicos, de salud, pero este hombre que estaba acá tenía un problema mayor, estaba muriendo.
y sin esperanza de la vida eterna. Y ese es el problema más grande, pero también Jesús tiene la bendición más grande. Es la bendición de la salvación, pero tenemos que mirarlo a Él. Hermanos, la encarnación es el llamado a confiar en la iniciativa de Dios. Cuando pensamos en que Dios se hizo hombre, lo que estamos viendo es la lógica de Dios, que no es lógica para nosotros, llamando a un niño, haciéndose hombre, su iniciativa, su idea, y cuando ponemos nuestra fe en Él, recibimos su bendición, que es salvarnos de la manera más loca, que es el Evangelio. Amén. Hoy en día nuestro papel debe ser ese, el de luz y de sal, el de testificar a los demás del Emanuel. Hoy en día, en esta época de Navidad, tenemos que recordar la promesa de Isaías, que era un niño a través de una virgen, que nacería, que se encarnaría a Dios y que Él vendría a salvar al mundo y a limpiarnos, pero que Él vendría a estar con nosotros en nuestras profundas necesidades. Que Él es Dios con nosotros. Jesús, el Salvador, el Mesías, la esperanza humana, es un Dios presente. Es el Emanuel que está con nosotros. Y rápidamente quiero solamente destacar la bendición, que lo que significa que creamos en Emanuel. Porque cambia varias cosas cuando creemos en el Emanuel. En primer lugar, cambia en cómo enfrentamos el miedo. Porque todos en algún momento enfrentamos el miedo, como Acaz. El tema es que él trató de solucionar sus problemas apoyándose en su ejército, en sus gestiones políticas, haciendo alianzas. Y muchos de nosotros tal vez enfrentamos el miedo de la misma manera, pero la Biblia dice que contrapuesto a esto está la fe. La fe vence al miedo, vence al diablo, porque muchas veces tenemos miedo. Pero la fe es la convicción de la presencia de Dios en nosotros, que supera el miedo a los hombres, que supera el miedo a la enfermedad, al diablo, que supera el miedo a la pobreza, que supera el miedo. La fe es la convicción de que Dios, de que el Emanuel está con nosotros para vencer a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Es la convicción de que este Dios de la Biblia, en el cual confiaron muchas personas que no tenían fuerza ni capacidad, ni manera como salir adelante en los problemas, como ellos salieron porque confiaron en Dios, porque el justo vivirá por fe, como todos los que vivieron por fe en la Biblia. La Biblia es un libro de fe, es un libro donde la gente confía en Dios en medio de los problemas familiares, de los problemas de enfermedad, de los problemas militares, de la desaparición o del pensamiento de otros reinos de desaparecer a los creyentes. Y siempre surgió la fe de aquellos que miraron al cielo y oraron y confiaron en Él. La Biblia nos relata la vida de fe y de aquellos incrédulos que perdieron todo y que no pueden llegar a la eternidad, porque a la eternidad solo se entra con fe, solo se entra con fe. Y el Señor nos enseña en esto, ¿no? Es la fe que vence al mundo, en la fe que vence al diablo. Nuestra fe en Jesús, de decir, Señor, si tú lo hiciste con tantos que están acá en la palabra, mientras más leo, mientras más pienso, mientras más oro, yo sé que el Señor me va a ayudar con mis hijos, como ayudó a los padres de Moisés. Yo sé que el Señor me va a ayudar a cruzar el desierto como a Moisés, o el río como a Josué. Yo sé que el Señor me va a sanar como aquel centurión a su familiar, a su criado, como aquel leproso. Yo sé que el Señor me va a sostener como sostuvo a Pablo, como sostuvo a Juan mientras vivía en la misión. Yo sé que el Señor estará respondiéndome en medio de un imperio pagano de inmoralidad, como lo hizo con Daniel.
y que va a cerrar la boca de los leones. Y entre más te vas inspirando en esta vida de fe, más vas encontrando que Dios va por un lado y que los seres humanos van por otro lado. Que los seres humanos repiten el mismo patrón de sus propias habilidades, de sus sentidos físicos, pero que los hombres de fe también repiten el mismo patrón. Es agarrarse del Señor y ver la salvación de Jehová para glorificar su nombre. Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Tal vez podríamos decir que muchos son los temores del justo, que muchos son los problemas del justo, que muchas son las angustias y las preocupaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, porque confía, el justo confía en Dios. No es que Acaz e Israel no enfrentaron el problema, ellos enfrentaron el problema. No es que los justos no enfrentan temor y situaciones difíciles, todos las enfrentamos en momentos donde sentimos que no podemos más. Pero lo que pasa con el justo es que siempre es liberado por el Señor. Siempre el Señor se revela como su proveedor, su restaurador, su sanador, su ayuda, su Dios de justicia, su Dios presente. Siempre el Señor sigue brillando en medio de la oscuridad para los que confiamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que creer en el Emmanuel lo cambia todo. Creer en el Emmanuel cambia en cómo estamos enfrentando los miedos. Pero también cambia en cómo interpretamos la realidad. Porque la presencia de Dios no significa que no hayan dificultades, como recién lo dije. El niño prometido nacería en un tiempo donde estaban justamente dominando los romanos, donde todo era confuso y donde había opresión sobre el pueblo. Pero ahí nació Jesús diciendo, aunque controle el diablo y el imperio, el mundo, a mí nadie me va a controlar. Yo estoy sobre el tiempo y sobre los imperios y sobre los problemas. Yo estoy sobre todo eso. Y el relato es una y otra vez. El diablo queriendo destruir, el diablo queriendo controlar, limitar el plan de Dios, pero siempre Dios venciendo, siempre Dios liberando a María, a José, a Jesús, siempre Dios diciendo, yo soy el que tengo el control. En medio del problema, en medio de la persecución, en medio de las situaciones, vamos a estar, pero siempre Dios nos dará la victoria. De todas ellas nos librará el Señor. Amén. ¿Cómo vemos la realidad? ¿No vemos una realidad que no nos tiene que enfrentar a nosotros, que no tenemos que pasar problemas? No, tenemos una realidad verdadera, pero tenemos una confianza cuando entendemos al Emmanuel, al Dios con nosotros, que nos da la mano y dice, vas al desierto, pasas el proceso, pero yo estoy con vos. Vas a llorar. Vas a sentir que estás solo, pero es mentira, yo estoy contigo. Tienes una realidad humana que no es distante y que no pretendemos ser como los monjes, ¿no? O ermitaños que se tratan de escapar de su realidad. No, vives acá, trabajas en ese lugar complicado, tienes esa familia incrédula. Algunos se oponen a tu fe. Pero yo soy el Emmanuel, yo estoy contigo en medio de todo eso y vas a surcar cada dificultad y vas a ver la bendición de Dios y vas a darle la gloria a Jesús porque Él es el Emmanuel prometido, el Emmanuel recibido, Él está acá con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que mi mirada de la realidad es diferente, es Dios conmigo acá, en la pérdida, en las lágrimas, en la dificultad, en la escasez, en el conflicto, en la confusión. Lo cambia todo el saber que Dios está aquí con nosotros, que Dios está con nosotros. Y eso le tienes que decir a los tuyos y a tu familia. Amén. Dios, yo no sé lo que puedes estar pasando o viviendo, pero sí sé que Dios está contigo.
Cuando veas que el dinero no alcanza, cuando veas que las pruebas se levantan, cuando tú ves que todo está en contra, lo que tienes que es cerrar los ojos y repetir y creer y decirle a los tuyos, no sé qué pasa, pero Dios está con nosotros. Él no se ha olvidado ni se va a olvidar. Él es Emmanuel. Este Hijo nos ha sido dado a nosotros y Él nos va a dar la victoria. Será difícil de entender el momento del conflicto, pero ahí está el Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo en estas palabras, porque esta leve tribulación momentánea no se compara con el eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, era el apóstol Pablo, y él estaba pasando todas las tribulaciones, pero él sabía que Dios estaba con él. Él dijo, todos se olvidaron de mí cuando estaba en la cárcel. Uno de sus obreros se llamaba Demas y lo había desamparado, lo había dejado, se había ido al mundo. Algunos se avergonzaban de sus cadenas, lo dice en Corintios una y otra vez. Pero él sabía que Dios estaba con él. Que el Señor, aunque aparentemente lo había olvidado, porque es que algunos tienen este pensamiento de una realidad distorsionada, donde todo tiene que ser color de rosa y todo tiene que ir bien. Pero a Pablo no le iba bien en nada. Parece que tenía 1 kilo de sal o 1 tonelada de sal. Iba a la cárcel una y otra vez, era apedreado una y otra vez, lo ponían en chismes una y otra vez. Todo parecía, pero en medio de toda su vida, de tanto sufrimiento que fue su llamado justamente, en medio de su vida, siempre el nombre de Jesús era glorificado en la cárcel y en el dolor y en la enfermedad y en el problema. Siempre seguía el nombre del Señor mostrando que era la respuesta para la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar gloria al Señor. Señor, ¿tenemos problemas? Sí, pero tú estás con nosotros. Y tu nombre será glorificado en esto, porque el mayor peso de gloria vendrá sobre nosotros. Y en último lugar, el saber que el Emmanuel, el creer en el Emmanuel en nosotros, cambia nuestra responsabilidad hacia los demás. Porque si Cristo es Emmanuel, no podemos vivir solo al Dios. No es Dios conmigo, sino, mira el que tenés al lado, es Dios con nosotros. No es Dios para uno, es Dios para todos. Amén. Porque Él ama a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo y a tu familia. Él es el Dios con nosotros. Y a este Dios tenemos que llevarlo con nosotros, con otros. Llevar su amor, ayudar a otros genuinamente, discipular, ser la sal, ser la luz, comprometernos en el aprendizaje de las personas, comprometernos en la misión, en el Evangelio. Por eso yo creo que este es el mes, un mes de testimonio, un mes de adoración, un mes de evangelismo, un mes de alabanza, un mes de glorificar al Señor, de pensar y orar y decir, Él nos ha sido dado, Él es el Emmanuel y su nombre es Jesús. Él es Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. La Navidad en Isaías no es un recuerdo, es un desafío. Es un desafío. Es entender que Dios entró a nuestra historia en medio del caos, de la muerte, de la desesperanza. Él tomó la iniciativa y Él tomó nuestra historia. Y no vino para confirmar nuestras estrategias humanas, vino justamente para desenmascarar nuestras estrategias. Y nos dio un niño, nos dio un Salvador, nos dio un Rey, nos dio un Emmanuel, nos dio a Jesús. Amén. Y eso hace que cambie todo. Cierra tus ojos. Que Dios esté con nosotros. Cambia todo. Cambia todo. Cambia nuestra realidad. Cambia el cómo enfrentamos nuestros miedos. Cambia nuestra relación con los demás.
cambian cómo vemos la vida, el Emmanuel cambia todo. Nuestro Jesús cambia todo. ¿Está Jesús contigo? ¿Emmanuel está en tu vida? ¿Eres consciente de que ahí en medio de tu confusión y del caos, de lo que ven tus ojos físicos, Dios está ahí contigo? Y Él te dice: tranquilo, tranquila, yo tengo una salida, siempre tengo una salida. Tranquilo, yo voy a cambiar ese corazón, yo puedo hacerlo. Tus palabras no logran cambiar a esa persona ni dirigir, pero yo soy el Dios con Él, contigo, con todos. Yo soy el Dios de Él, de ella. Puedes confiar en mí, puedes confiar cuando tus estrategias se acabaron, cuando tus ideas llegaron al punto final. Puedes confiar en el Señor, puedes confiar en Él. Puedes saber que el Señor prometió una señal a la nación de Israel. Él les diría que nacería un Salvador, que habría una respuesta del cielo, y esa respuesta sería un niño que sería un Salvador, un niño que vendría por una virgen, que no habría esfuerzo humano para ese niño, sino esfuerzo divino, gracia del cielo. Que lo que tú estás viviendo no se resuelve, aunque trates de resolverlo con tus fuerzas, con tu trabajo. Se resuelve de rodillas, se resuelve confiando en el Señor, se resuelve clamando a Dios, se resuelve creyendo en que Él está contigo, en que Él va de tu mano, en que Él no te va a dejar, en que muchas son las aflicciones que has tenido, mujer, muchas son las aflicciones que estás viviendo, varón, pero de todas ellas te librará el Señor. Él te ha librado de tantas aflicciones cuando sentías que no podías avanzar en tu matrimonio, en tu salud, con tus hijos, en las situaciones con tus padres, en el futuro económico, pero Él no te ha hecho faltar un pedazo de pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y todo eso es porque Dios es el Emmanuel, Él está con nosotros. Y tus hijos deben saber que Dios está con nosotros, que nosotros no vamos solos en esta vida, que todo lo que hacemos y tenemos y lograremos es porque tenemos al Emmanuel. Él es el Dios nuestro. Él es el Dios que nos dio Dios. Él es el Salvador que nos regaló el cielo, que nos regaló el Señor, porque nos ama. Porque nos ama, porque somos únicos, porque somos especiales, porque Él no ignora nuestra historia y nuestra realidad, porque no le somos indiferentes, porque Él no está lejos, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, Él está presente en nuestras batallas, en nuestros fracasos, en nuestros pecados. Él está presente en nuestra vulnerabilidad y en nuestra confusión y en nuestros fracasos crónicos. Él está con nosotros, aun cuando buscamos al hombre, cuando tratamos de resolver las cosas de nuestra fuerza. Podemos mirar al lado y saber que Él está con nosotros, que Él está con nosotros. Y hoy debes afirmar tu convicción en tu vida. Hoy debes afirmar tu convicción en tu casa. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Con nosotros está el Salvador del mundo. No hay corazón que Él no pueda ablandar. Con nosotros está el que llevó las enfermedades. No hay enfermedad que le pueda ganar al Señor. No hay enfermedad que le haya ganado a Jesús. Él es el Dios sobre esa enfermedad.
Él es el Dios sobre esa depresión, sobre esa añoranza. Él es el Dios que te dice: yo no estoy lejos, yo estoy acá para fortalecerte de manera sobrenatural, para fortalecerte. Yo soy el Dios que siempre te he provisto todas tus necesidades, siempre he estado ayudándote en todo lo que enfrentas. No estás sola, mujer, no estás solo. Yo soy tu proveedor, yo estoy contigo. Y aunque estés al límite de las situaciones, no estás al límite de la esperanza. Aunque estés al límite de la soga, no estás al límite de la mano del Señor. Su mano te sostiene, su mano te acompaña. Y lo que puedes orar y mirar al Señor con tu alma y decirle: Jesús, tú vas conmigo, aquí vamos, Señor. Aquí yo voy contigo. Puedo respirar, puedo estar de pie, puedo seguir porque puedo confiar en ti, porque puedo saber que vas de mi mano. Señor, pon tu mano en tu pecho, dile: Emanuel, Emanuel, mi Jesús, mi Salvador, mi Emanuel, que estás con mis hijos, mi Emanuel, que estás con mi cónyuge, mi esposo, mi Emanuel. Tú estás con nosotros, tú no nos dejas en medio de las dificultades, de las rebeldías. Tú no nos dejas en medio aún de las peleas intrafamiliares y de las situaciones que no se resuelven. Tú no me dejas en medio de no saber cómo resuelvo las situaciones ministeriales o mis propias gigantes batallas. Estás acá. Yo quiero que te llenes de esa convicción. Él está acá conmigo, Él está aquí con nosotros, Él está aquí en nuestra casa, Él está aquí en nuestras batallas. Él va acá con nosotros a nuestro trabajo. Él no nos deja solos en medio del abogado, en esta visita al médico. Él está con nosotros. Él está con la iglesia. Él está con su iglesia. Él va delante nuestro, abriendo los caminos, llevándonos a las naciones, llevándonos a los niños, a los pobres de la tierra. Él está con nosotros donde nosotros vamos. Él está con nosotros donde Él nos lleva. Y yo puedo creerlo, y yo puedo creerlo, yo puedo saberlo, que Él está conmigo. Puedes creerle al Señor que todo puede pasar, pero Él está contigo en medio del caos. Señor, muéstranos y muéstrales cuánto les amas, Señor, que nos diste un Salvador en un día de Navidad. Nos diste un niño para quedarse con nosotros, un rey. Nacido del cielo, no del hombre, del cielo, porque todo lo perfecto, lo eterno viene del cielo. Y nosotros estamos conectados con el cielo a través tuyo. Él está con nosotros, aunque muchas veces nosotros no hayamos estado con Él. Él está con nosotros, entre nosotros.
Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí para otros. A este Dios que puedes sentir, a ese Dios que le has creído, a ese Dios hay que llevarlo con otros, porque es para otros también. Es un Dios compartido, como el pan de la Santa Cena. Es un Dios para todos, partido para muchos. Que otros conozcan esta época de la Navidad en nuestras conversaciones y nuestras enseñanzas. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Cuándo se dio la profecía? ¿En qué contexto político, humano? ¿Y cómo se aplicó en tu vida? ¿Y cómo nosotros podemos vivirlo, Señor? Quiero que te acerques a alguien y ores y le digas que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Que siempre Él tiene una salida. Que no se trata de la razón humana, sino de la confianza en el Señor. De la confianza en Él. Que se trata de Él, del Señor, el Salvador. Que Él está en medio de nosotros.